Buenas noches, estamos hoy en la semana de Parashat Shmot. Estamos empezando un libro nuevo y vamos a hablar de la Hasidische Parshe de esta semana, Parashat Shmot, especialmente que la Parashá de estos días también es el Yortzeit del Alter Rebbe, Ashgaha Pradi tremendo. Estamos en días cercas a 24 de Tevet, Javdalet Teves, que eso fue el día del Istalkus, fallecimiento del Alter Rebbe. Estamos en días del Yortzeit, como es sabido lo que el Alter Rebbe mismo escribió sobre la importancia, el valor que representa un día de un Yortzeit, que un día del fallecimiento del Tzadik, toda su obra, todas sus enseñanzas, toda su Torah y todo lo que él hizo en el mundo se concentra y genera mucho Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, trae salvación, trae brajá en lo más profundo de la tierra. Entonces, ¿qué mejor puede ser de aprovechar esos momentos y estudiar de las enseñanzas del Alter Rebbe sobre la parashá de esta semana? Y un punto más que hay en eso, que es muy interesante, que el Tzemach Tzedek escribe sobre el fallecimiento de su abuelo. Tzemach Tzedek estaba presente ahí. Y el Tzemach Tzedek escribe, hay un manuscrito del Tzemach Tzedek que dice sobre el fallecimiento de su abuelo, y ahí dice que fue en Motzai Shabbat, alrededor de las 10:30 de la noche, el Motzai Shabbat Parashat Shemot. Es que el Tzemach Tzedek enfatiza que el Istalkus, el fallecimiento de su abuelo del Alter Rebbe, fue Motzai Shabbat Parashat Shemot. Podría decir la noche de domingo Parashat Va'eirá, pero no, dice Motzai Shabbat Parashat Shemot. Y eso nos dice que hay un kesher, como Rebbe habló bastantes veces, que tiene que haber una relación muy importante, muy profundo entre el Istalkus del Alter Rebbe con la parashá de la semana Parashat Shemot. Entonces vamos a estudiar hoy, hablar de un mamar maravilloso del Alter Rebbe de esta semana. Este mamar empieza Kol Dodi Hinei Zeba, un mamar que está en Torah Or de esta semana. Empieza con un pasuk en Shir Hashirim que dice Kol Dodi Hinei Zeba Medalega Larim. Habla de mi amado. Como todos sabemos que Shir Hashirim es el tema de la pareja. Ahí está la descripción del amor que hay entre Akadosh Baruj Hu y Knesset Israel. Dodi, mi amado, es Akadosh Baruj Hu. La voz de mi amado, Kol Dodi, Hinei Zeba, está llegando. Medalega Larim, que está salteando todas las montañas y los montículos, que eso es el momento de la Geulah, como dice el Medrash, que este pasuk está relacionado con la Geulah de Mitzrayim, porque la Geulah de Mitzrayim, como estaba previsto, fue para 400 años. Hashem dijo que van a estar 400 años en Mitzrayim, y al final estaban solamente 210 años. Y eso fue el Medaleg, que Hashem pegó el salto y les trajo la Geulah antes del tiempo. Ale Arim, arriba de las montañas, arriba de todos los cálculos, arriba de todos los temas, o como dice el Medrash, Ale Harim es en el mérito de los Harim, montañas, que son los patriarcas, y montículos Gebaot son los matriarcas. Como sea, eso es un pasuk de la Geulah. Y en este mamar, el Alter Rebbe nos va a enseñar, y de eso vamos a estudiar hoy, cuál es el significado del Galut Mitzrayim en nuestra vida. ¿Cuál es el significado espiritual? Porque nosotros hablamos de Galut y de Geulah. Como todos sabemos, la Torah no es un libro de historia. Cuando la Torah nos cuenta del tema de Galut y Geulah, ahora en estos Parshiot, empezando desde Shmot, estamos estudiando el tema del Galut Mitzrayim. Entendemos que la historia del Galut no es solamente algo que pasó en el pasado, que los Yudim estaban en Egipto, que sino el Galut es algo que existe hoy también, especialmente nosotros estamos ahora en un Galut. Y ese Galut es parecido al primer Galut.
como trae de lo que dice el Medrash, que todos los galuyot se llaman por el galut Mitzrayim. Kola galuyot al Shem Mitzrayim. En verdad, todo el galuyot tiene una especie de Mitzrayim. Cuando hablamos de Mitzrayim, también no es un lugar estratégico, un lugar en el mundo, un lugar particular, un país que se llama Mitzrayim. Sino cuando hablamos de Mitzrayim, se refiere a cada galut se llama Mitzrayim. Mitzrayim, como dice Hasidut, viene la palabra Meitzar, el Medrash lo dice, Mitzrayim shemetzirim le Israel, hacen sufrimiento, hacen estrechez, hacen límites, que es la idea de Mitzrayim, que eso es todo lo galuyot, es una especie de Mitzrayim. Entonces Galut Mitzrayim es algo que está en nuestra vida. Geulat Mitzrayim entonces también, así como el Galut existe también la Geulah en su término, en su explicación espiritual, lo que representa la Geulah. Entonces la pregunta que el Alter Rebbe quiere entender y nosotros queremos entender, ¿qué significa en nuestra vida hoy, en cada uno de nosotros, el tema del Mitzrayim, el tema de Galut Mitzrayim, y el tema de Geulat Mitzrayim, ¿qué significa en Avodah, en Nefesh Adam, en el alma de cada persona? Y como el Galut Mitzrayim es un ejemplo para este último Galut, trae el Alter Rebbe un pasuk que ya está escrito en estos Parshiot, lo tuvimos en Vaigash, si no me equivoco. Anochi ered imcha Mitzrayim, ve anochi elcha gamalo. A Kadosh Baruch Hu le dice a Jacob Avinu cuando estaba descendiendo, cuando estaba bajando a Mitzrayim, y él estaba preocupado, estaba con miedo, que dónde estoy yendo. Jacob tenía miedo. Hashem le dijo, no tengas miedo. Yo estoy bajando junto con vos a Mitzrayim, y yo también te voy a elevar, y dice doble, a elja gamalo, elevar te voy a elevar. ¿Por qué son estos doble expresiones? Explica el Alter Rebbe, como estamos hablando del último Galut, igual como el primer Galut. Así como en el primer Galut, Akadosh Baruj Hu bajó con nosotros, Anochi ered imcha Mitzrayim, Akadosh Baruj Hu bajó con nosotros, lo mismo también con el último Galut, Hashem está con nosotros. Y Mo Anochi Betzara, Akadosh Baruj Hu se encuentra con cada Yehudí en su Galut interior, en su Galut en general, el Am Israel que están ahora en el Galut, Hashem está con nosotros. Y el Ha Gamalo, así como el primer Galut fue con la intención de subir, que a través de ese descenso llegaron al ascenso más grande, que es el tema de salida de Mitzrayim y la entrega de la Torah, que recibieron a través de pasar por todo ese sufrimiento de Mitzrayim, llegaron a esa elevación tan enorme de acercarse al monte Sinai y recibir la Torah de la Anochi Hashem Elokeja. Lo mismo también el Ha Gamalo, lo mismo también va a ser en la próxima Geulah, la última, nuestra Geulah, que todo el Galut es nada más como una preparación para las revelaciones de los secretos de la Torah y la llegada de Mashiach. Y justamente, dice el Alter Rebbe, en el mamar anterior, en el primer mamar del libro de la Torah Or, que el primer Galut no era tan largo, 400 años, al final era menos, 210 años, porque a través de eso llegaron al Gilui de la parte revelada de la Torah. El Gilui de la Torah de Mashiach que estamos todos esperando es el Gilui de los secretos de la Torah, el infinito de la Torah, la divinidad que hay en la Torah. La Torah de Mashiach, ahí está toda la parte más profunda, los secretos más profundos que hay en la Torah. Y para que esos tesoros se revelan, por eso el Galut que estamos es un Galut tan largo, tan profundo y tan extenso y con tanto dolor y sufrimiento. Y a través de eso vamos a llegar a las revelaciones más grandes de la Torah nueva que estamos esperando, los secretos de la Torah que va a venir a través de Mashiach. Para entender entonces cuál es el trabajo del Galut. Y acá viene el Alter Rebbe con un mensaje muy importante que es fundamental para nosotros en nuestra vida. Que el Alter Rebbe trae de un Zohar. Existe sufrimiento de cuerpo. Cuando miramos en la parashá de la semana, cuando habla del Galut Mitzrayim, los versículos de la parashá lo describe con sufrimientos del cuerpo. Como dice el pasuk, Vayemarru et chayeyem ba'avodah kasha. Los egipcios, los de Mitzrim, nos amargaron la vida. Ba'avodah kasha, con trabajo duro.
bechomer, ubilvenim, ubekol avodah basadeh, con todo el cemento y con los ladrillos y todos los trabajos en el campo. Bekol avodatam asher avdu bהם befarech, y todos los trabajos que nos esclavizaron befarech. ¿Qué es befarech? Befarech Rashi trae dos pirushim. Befarech es trabajo duro, trabajo que rompe el cuerpo, y befarech también dice Rashi que es beperach, con lengua, con boca suave. Es decir, que él empezó, primero los engañó, hablándoles en blando, en suave, y después se transformó en sufrimiento. Y esto es el pasuk que describe todo el trabajo duro que los judíos hicieron en Mitzrayim. Dice el Alter Rebbe que hay un Zohar. Escuchen lo que dice el Zohar. El Zohar dice que todo ese pasuk, el galut que hablamos acá, es el galut físico, pero también existe un galut espiritual. El galut espiritual es en el esfuerzo y trabajo duro que uno tiene que tener en su avodat Hashem. Y el Zohar dice, por ejemplo, de Homer da Kalva Homer, así dice el Zohar, cuando uno estudia Torah y tiene que entender la Torah y hay que analizar un tema lógico, hay que usar mucho la cabeza, la mente, entender y profundizarse, que es Behomer de Kalva Homer. Kalva Homer es un análisis. Sí, en tal lugar que es más liviano, el halajá estar así, cuanto más en el lugar donde es más pesado, cuanto más todavía, Kalva Homer. Entonces, Kalva Homer es un trabajo duro que uno tiene que sacar de una halajá para aprender otra halajá. La Torah, la Kadosh Baruj Hu nos dio en códigos. Están los 13 códigos, Rabbi Ishmael, que se dice antes de la tefilá, que son diferentes formas como estudiar y aprender halajot. Es un trabajo duro. Belevenim, zelibun ilcheta. ¿Qué es levenim? Ladrillos, dice el Zohar, levenim la son libun. Libun es aclarar, purificar. Libun ilcheta, querer sacar una halajá, es un trabajo duro de muchos análisis, idas y vueltas y pilpulim y preguntas y respuestas, hasta que llegas a través de todo análisis fue muy largo, poder sacar la suciedad y llegar a la claridad, a aclarar, tener claro la halajá, que es la voluntad de Hashem. Y así también todas las partes del pasuk se refiere a la verdad espiritual. Y acá viene el Alter Rebbe y nos dice algo que es para nosotros muy importante. Uno puede elegir qué clase de galut queremos tener. Hay un galut. El galut es que el yehudí tiene que pasar un proceso de purificación. Eso es la preparación para las almas para poder recibir esas grandes revelaciones de Mashiach. Así como Mitzrayim fue un proceso de purificación, como dice el pasuk, Kura Barzel, era como un horno de hierro, un horno que hace que purifica el oro para sacar toda la suciedad. Hay que ponerlo en horno con un calor enorme y eso hace que se deshace toda la suciedad y queda solamente el oro y plata puro. Lo mismo también las almas y los cuerpos de Am Israel para poder ser recipientes aptos a recibir las grandes revelaciones de Matan Torah, para unir cielo y tierra, que eso es todo lo que logró Matan Torah, se necesitaba el tema del horno, de eso es lo que estamos hablando, que es la idea del sufrimiento de Mitzrayim. Lo mismo también con el último galut, como dijimos, como preparación para las grandes revelaciones de la llegada de Mashiach. Pero uno puede elegir. Existe el trabajo duro en temas materiales, el trabajo de Parnasá y el trabajo en el mundo y pelear y luchar en todas las cosas del mundo, pero uno también, y esclavitud a los pueblos, etcétera, etcétera, pero uno puede cambiarlo para esclavitud de la Avodah en temas de Avodat Hashem. Y esto es la idea de lo que el Zohar nos está diciendo. Y acá empieza el Alter Rebbe y explica que en este pasuk, lo que leímos antes, lo que dijimos, que el pasuk es el que describe todos los detalles de lo que era la esclavitud de Mitzrayim. Y en ese pasuk encontramos la esclavitud espiritual. ¿Qué significa el galut espiritual en el Mitzrayim espiritual?
en la avodah de cada yudí, en los tres pilares que dicen Pirkei Avot, que son los tres pilares que mantienen al mundo. En el estudio de la Torah, en la avodah de la tefilá, como dice Pirkei Avot, hay tres pilares que el mundo se mantiene sobre eso, que es Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. Torah es el estudio de la Torah, Avodah es el tema de la tefilá. Sabido que Avodah es Korbanot y ahora que no hay Korbanot, la tefilá está en ese lugar. Y después Gmilut Hasadim, que es el tema del trabajo de Ben Adam leJaveró, trabajo de Midot entre uno y el otro. Dice el Alter Rebbe, en ese pasuk hablamos de todos esos tres temas y nos enseña cuál es el tema de Avodah en Galut en esta época. Para entender eso, anticipa el Alter Rebbe dice primero la palabra Mitzrayim. Antes que entramos en los detalles del Mitzrayim, ¿qué significa Mitzrayim en la mística, en la profundidad, en su profundidad más de Hasidut? ¿Qué quiere decir Mitzrayim? Como dijimos antes, en general todos lo sabemos, está mucho en los Sijot y los Mamarim, Mitzrayim es estrechez, Mitzrayim es límite, poner límites. El alma del Yehudí no tiene límites. El alma del Yehudí es infinito, es parte de Hashem, Chelek Elokam Imal Mamash. El alma del Yehudí tiene una capacidad de expandirse, de conectarse con lo más infinito. Pero estando el alma dentro de los límites del cuerpo, especialmente en el alma animal, ahí empieza el Mitzrayim. Los límites, estrechez, el mundo y lo mundano, y todos los placeres y todos los deseos y todo lo clipá que hay alrededor, que pone la Neshama dentro de un Mitzrayim. Pero también, y acá viene lo que el Alter Rebbe nos enseña, el punto más profundo, la palabra Mitzrayim es compuesto de dos palabras. Mitzrayim es Meitzar, mi. Las últimas dos letras es Yud Mem, que si cambiase el orden es mi. Meitzar Yam, que es Meitzar mi. ¿Cuál es el tema de Meitzar Yam y Meitzar mi? Meitzar, como dijimos, es estrechez, poner límites. Yam es el mar de la sabiduría. Mi es también la idea de la sabiduría, entendimiento, porque la palabra mi es la pregunta que uno hace, quiere entender. ¿Quién creó todo esto? La palabra mi es una palabra de pregunta. Mi kelokeinu, mi kadoneinu, mi. La pregunta mi es binah. Yam es chokhmah, que es el mar de la chokhmah, y mi es binah. Meitzar yam o meitzar mi es la idea que hay como un meitzar, un límite que no permite que lo que uno entiende le afecta y le llega a su corazón. Esto es un tema muy largo y profundo, interesante y maravilloso. En Avodat Hashem, que Hasidut habla mucho de eso, que es el tema del cuello, el garón, garganta. Lo que hay entre la cabeza y el corazón está esa estrechez que se llama Meitzar Agarón. Meitzar Agarón quiere decir, así como físicamente, la cabeza es más grande, el cuerpo es grande y el cuello en el medio es como que se achica. Esa idea que el cuello es más chico, también comparación a la cabeza y obvio a comparación al cuerpo, eso representa algo espiritual, que es que la persona a veces estudia, sabe, entiende, pero queda ahí. Queda como una teoría, una filosofía, un entendimiento interesante, todo bien, pero hay como una estrechez cuando tiene que bajar. El Tanya nos enseña que cuando uno entiende algo, hay que saber bajarlo, hay que saber reducirlo, bajarlo al corazón. El objetivo de todos los estudios de la grandeza de Hashem, la reflexión y todo el estudio de la Torah, es que eso también nos influye el corazón. Veyadata ayom ve'ashevotai levaveja. Lo que uno sabe lo tiene que llevar al corazón, pero cuando tiene que hacer todo ese transmisión, esa bajada de lo entender al corazón, ahí es donde se arma en el medio, en el cuello, ese meitzar agarón que genera como un bloqueo, como una separación, no permite que lo que uno entiende le afecte a sus sentimientos, y ahí empieza el Mitzrayim.
Cuando no llega los mensajes y la filosofía y la profundidad y la reflexión y el entendimiento y el estudio, queda ahí en la cabeza, pero no logra bajarlo, esto es el comienzo de Mitzrayim, la clipa de Mitzrayim. El Alter Rebbe dice, por eso en la Agadá dice, Vayemarru et chayei avotehem bemitzrayim. Los Mitzrim amargaron la vida de los patriarcas. ¿Cuál es el tema de los patriarcas? Explica el Alter Rebbe. Todos sabemos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los tres midot. Abraham representa el Gesed, amor. Isaac representa Gvurá, que es temor a Hashem. Y Jacob representa el tema de Tiferet, Rahamim, piedad, misericordia. Son las tres cualidades centrales del corazón. Vayemariru et chayei avoteinu bemitzrayim. Quiere decir que los mitzrayim, esa estrechez, esos límites, ese lo que el cuello que no permite, lo que uno entiende, baja las emociones, eso amargó la vida de nuestros patriarcas. Lo que significa en otras palabras es lo siguiente. ¿Cuál es la manera ideal? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuándo es que el Yehudí está en un estado de Geulá? Antes de bajar a Mitzrayim. O el futuro, cuando venga Mashiach y vamos a salir de ese Galut. Y estamos en un estado de Geulá. Estar en un estado de Geulá es que el cuello no interrumpa. Cuando no hay un Meitzar Agarón, uno se libera de esa estrechez y límite. Cuando lo que yo entiendo lo logro también a incorporar, a sentir, ahí estoy en Geulá. La manera ideal es, y como corresponde, como tendría que ser, que un Yehudí se pone a meditar y estudiar y saber de la grandeza de Hashem, usar su Jochma, su Binaidat. Y ese entender ilumina, como dice el Tanya, Moach Shalit al Alev. El cerebro controla, ilumina también el corazón. Y eso llega al corazón y eso despierta en la persona un amor tremendo, una alegría tremenda, un temor tremendo a Hashem, una misericordia a Rahamim, que es toda la idea de tener piedad a su Neshama que bajó al mundo y ayudarla a elevarse a través de Torah y Mitzvot. Todo eso es Geulá. Cuando no logramos hacer esto, hay como un bloqueo. Eso es el tema de Mitzrayim. Hasidut habla todo el tema de Mitzrayim, que es el tema cuál es la idea, qué es lo que interrumpe, qué es lo que no deja. Y esto es que en la garganta existe, ahí pasa la comida, ahí pasa también sangre, ahí pasa también el tema de la respiración, que son tres cosas que si uno no lo usa de la manera correcta, comida de forma obesa, comida por el placer de la comida, eso genera un bloqueo, eso no permite que las emociones espirituales se desarrollan. Eso es el tema de comida. Por otro lado está también, como dijimos, sangre. Sangre es el calor, el enojo, etcétera. Todas diferentes cosas que tienen que ver con el calor de la sangre. Y luego está el tema también de la respiración, que eso significa el entorno, el aire, la atmósfera, quién son mis amigos, en qué entorno me encuentro. Son diferentes cosas que generan ese cortocircuito entre la mente y el corazón. Y entonces, ¿cuál es la avodah? Estando en el Galut, empieza el trabajo duro. Uno no se queda diciendo, bueno, entonces es difícil, me voy a dormir. Justamente acá viene la avodah del Yehudí en ese Galut. ¿Cuál es la avodah del Yehudí en ese Galut? Ahí están los tres puntos. Y acá el Alter Rebbe te explica cómo leer el pasuk. Número 1, Vayemarru et chayeihem ba'avodah kasha. Amargaron su vida con trabajo duro, dice el Alter Rebbe, el tikkun, mirándolo en lo positivo. ¿Cuál es la avodah? Acá hablamos de la tefilá. En el momento de la tefilá es el momento que un Yehudí despierta su amor a Hashem. Dice el Zohar, el momento de la tefilá es el momento del amor. Es el momento de desarrollar ese apego, ese amor, ese kesher con Hashem. Tefilá significa apego. En ese momento el Yehudí está buscando ese apego a Hashem. Pero nos cuesta porque estamos en Mitzrayim. Entonces ahí hay que despertar ese merirut, esa amargura contra el Yetzer.
no la amargura de depresión, Chas v'Shalom, sino la amargura de ese grito, del tzamah lecha nafshi, despertar esa sed, ese anhelo, esa amargura del alejamiento, decir a Hashem, yo quiero estar con vos, pegar el grito, vayitzaku el Hashem batzalem, pegar el grito, no, el grito no tiene que ser un grito con voz alto físicamente de la boca, el grito interior, corazón grita, quiere decir ese merirut interior de que yo quiero estar atado, quiero conectarme con Hashem. De eso hablamos, de esa clase de amargura. Ba'avodah kasha, dice el Alter Rebbe, Avodah kasha significa la firmeza. La firmeza, Avodah kasha, como cuando uno quiere cortar algo, necesita un metal duro. Si yo quiero cortar madera, quiero cortar algo, necesita un cuchillo que esté bien, bien duro. Si no tengo ese nivel, el metal duro, no se va a romper, no lo voy a poder. En Avodat Hashem necesitamos esa dureza, esa firmeza, eitan, lo que se llama en Hasidut, esa firmeza interior del alma, que cuando yo esté haciendo tefilá, nada me va a molestar. Muchas veces empezamos la tefilá y ahí empieza el paseo. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que organizar? Y empiezo todos los paseos del mundo y de repente se me terminó la tefilá, no sé qué dije, si dije, qué dije, dónde estoy, se me mezclaron las páginas, no sé, estuve en otro lado. Esa tefilá, obvio, no te va a sacar de Mitzrayim. Tiene que haber un vayemarelu et chayem, que la tefilá salga del corazón, que amarga, que me siento eso, que estoy en Galut y quiero salir del Galut. Y de ahí pego el grito y busco a Kadosh Baruj Hu, Ba'avodah kasha, esa firmeza en la tefilá de conectarme, concentrarme y poner mi alma y corazón en las palabras de tefilá para volver a despertar. Eso rompe, eso deshace, esa Mitzrayim que hay que no permite que lo que uno sabe que le influye en sus sentimientos de amor y temor a Hashem. Esto es el primer tema, Avodat HaTefilá. Luego sigue el pasuk y dice, Bechomer ubilvenim ubekol avodatam basadeh. Como dijimos antes, lo que dice el Zohar. Chomer es calvachomer, levenim es aclarar la halajá. Ubekol avodah basadeh, dice el Alter Rebbe, basadeh es todo el estudio de la Gemara, porque hay avodah, el estudio de Torah, Shebiktav, Mishnah, pero después está la Gemara, los Braitot, el análisis que uno quiere entender la halajá, quiere entender la Mishnah, eso se llama todo el trabajo en el campo. Por eso se llama Braita. Braita es afuera. Hay adentro y afuera. Las cosas que entraron en la Mishnah es adentro. Lo que quedó afuera, y eso es donde viene todo el análisis, y de ahí está todos los Gemarot, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, es la Avodah Basadeh. Entonces acá viene el estudio de la Torah. Y acá también, como dijimos, el estudio de la Torah tiene que ser con un esfuerzo tremendo. No un estudio, estudio algo de 5 o 10 minutos y no entendí, está perfecto. El tema acá es justamente el estudio en forma de trabajo duro. Como dijimos, esto es el galut espiritual de querer esforzarse y trabajar y transpirar. Un estudio poniendo todo su cuerpo, su cabeza, se mete hasta transpiración. El Rebbe hablaba mucho de eso, que dice sobre el Arizal, que cuando él estudiaba con una transpiración, que todo su cuerpo transpiraba en el estudio. Esa idea decía que con la transpiración se rompe la clipá, que no nos permite acordarnos y entender lo que estamos estudiando. Por eso cuando se trata del estudio es justamente con un esfuerzo tremendo estudiar, y esto es el estudio que hablamos acá del Galut. Y luego viene el tercer punto. Dice el Alter Rebbe, esa parte del pasuk habla de Gmilut Chasadim, de Bein Adam lechavero. Kol avodatam asher avdu bahem. Toda la avodah que uno tiene que hacer bahem. ¿Qué es bahem? Con uno mismo, con nuestros midot, con el celos, la envidia, de sentir bien hacer un favor a otra persona,
tratar bien a la otra persona, tengo ganas de enojarme y controlar mi ira, mi enojo, el orgullo. Todo eso es avodatam asher avdu bahem. El gmilut hasadim, cuando se trata de otra persona, hacer un favor a otra persona con todo el corazón, alegrarse con las alegrías de mi compañero con todo el corazón, participar en su alegría, festejar sus logros. Ahí es donde hay que hacer un trabajo interior de uno, porque ahí se mete el ego, se mete el yo, y uno empieza a decir, porque él sí, porque yo no, etcétera, y no lo aguanto, no lo soporto, etcétera. Todos lo conocemos. Bechol avodatam asher avdu bahem, cuando se trata del gmilut hasadim ben adam lechavero, un trabajo interior con uno mismo. ¿Cómo se hace ese trabajo? Befarej. Dijimos antes que hay dos perushim en la palabra befarej. Befarej es avodat perej, trabajo duro. Dice Rashi, ¿qué significa trabajo duro? Trabajo duro es cambiar la naturaleza. Rashi trae, avodat perej es cuando los hombres hacen trabajo de mujeres y cuando mujeres hacen trabajo de hombres. La otra vez dice, no es porque esto es más fácil o esto es más difícil. Es que no es su costumbre. Pedirle al hombre que él haga trabajo que pertenece a la mujer y pedirle a la mujer que haga trabajo del hombre es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo que haga algo que no es su naturaleza, no es algo común en ella. Tiene que hacer un cambio, salir de su naturaleza. Esto es la manera de cambiar los midot justamente. Avodat perej. La idea en Avodat Hashem y los midot justamente ahí es donde sí se necesita esa avodat. De cambiar mis midot, de que si yo estoy acostumbrado, tengo más fácil esa naturaleza, ir contra mi naturaleza, es donde yo rompo mi naturaleza común para el servicio de Hashem y para hacer un favor a otro yehudí. Me cuesta hacer un favor, justamente. Soy tímido, vergonzoso, no me gusta, y ahí rompes tu naturaleza. Y cada uno por su tema, en su forma, en su carácter, en su forma de ser, ese cambio de cambiar nuestra conducta de una natural, esto es el avodat perej para cambiar nuestros midot. Segundo perush dijimos, beferej, peraj, boca blanda. ¿Qué significa boca blanda? Dice el Alter Rebbe, justamente, la mejor manera de romper nuestras cualidades negativas es con boca blanda. Antes que querés gritar, aguantá. No hables, pensá. Y si vas a hablar, tenés ganas de gritar, habla suave. Ese hablar suave es la mejor manera de mejorar nuestras cualidades. Controlar nuestra boca, que no sea una boca explosiva. Tengo ganas de gritar, quiero decir algo, es tan importante, ya lo tengo que... Aguantá. No lo digas. Y si tenés que decir algo y querés ganas de decirlo de una manera, decirlo con lo más suavidad. Trabajar sobre boca blanda es el trabajo que genera un cambio interior en nuestras cualidades. Ben Adam leJavero. Y esto es el mensaje de la parashá de esta semana. La Torah te enseña cuál es el trabajo duro porque te dice, esta es la manera como uno se tiene que preparar para la Geulá de Mashiach. Así como en Mitzrayim, todo eso los Yudim lo hicieron y ahí fue con un trabajo físicamente agotador, trabajo duro, etc. Todo eso fue físico del cuerpo. Y eso fue como los Yudim llegaron a prepararse para la Geulá de Mitzrayim que vino después de la entrega de la Torah. En nuestra generación, la avodah del Yehudí en el Galut, cómo hacemos de salir del Mitzrayim interior que tenemos en nuestra alma a través de esos tres temas. La avodah de la tefilá con el esfuerzo y trabajo duro, avodah kashá, el estudio de la Torah con transpiración y trabajo duro y esfuerzo, y el trabajo de midot ben adam leJavero gmilut hasadim con un trabajo duro. Esto es la mejor manera como un yehudí se prepara, que pronto vamos a tener el kol dodi hinei zeba, escuchar la voz de mi amado, la revelación del Or Ein Sof, donde ahí se va a romper todo ese
límite, esa estrechez del cuello, porque se va a romper con todo ese tzimtzum. Y el kol dodi, la voz, ese amor de Akadosh Baruj Hu que es infinito, Hine Zeba, se va a proyectar y revelar en el corazón de cada Yehudí, Medalega Lari, Mekapetza Lagvaot, va a ir por encima de todas las limitaciones y va a penetrar en el corazón de cada Yehudí, y así vamos a poder ver, sentir de la manera más profunda la presencia de Hashem, los secretos de la Torah que estamos todos esperando. Y estando ahora en los días, como dijimos, cerca al Yortzeit del Alter Rebbe, que el que dijo, nos enseñó estos mamarim, las maravillas, las profundidades, los tesoros más grandes de Hasidut, que nos enseñan a nosotros cómo vivir en nuestros días, así como entonces, como el Alter Rebbe decía en nombre de Baal Shem Tov, la difusión de los manantiales de Hasidut es lo que va a traer Mashiach. Nosotros nos conectamos con estas enseñanzas y que veamos con nuestros ojos hoy esa revelación del Gilui de Melech HaMashiach, Kol Dodi Hine Zeba, que sea hoy nuestro Bemirabi Aminu Amén.